Hola, bienvenidos a la semana 8 del curso virtual de Historia Económica y Social Cátedra Villena Román, Comisión 83. Esta es la semana 8 y hoy vamos a ver el periodo 1958-1962 con algunas perspectivas particulares y algunas ideas principales. En primer lugar, la semana pasada tuvieron el primer parcial, que esperamos les haya ido bien a todos, y esbozamos varios textos entre la semana pasada y la anterior. Veníamos del peronismo con Gercheno Fentúnez, luego vimos el periodo 55-58 con Gercheno Filiach, unas páginas seleccionadas para ver la crisis y la recuperación del fin del peronismo y desde la Revolución Libertadora hasta el gobierno Frondizi, y también los textos de Portantiero que nos van a acompañar durante la segunda parte, al igual que el texto de Torre y de Riz. Hoy vamos a esbozar, a dar unas directrices generales de lectura del texto de Heyman, Raúl García Heras y Gustavo Montero sobre el plan de estabilización y el gobierno de Arturo Frondizi entre 1958 y 1962, desde una perspectiva de las políticas económicas. Bueno, ¿quiénes son los autores? Son Raúl García Heras, es un profesor ya jubilado de la casa que daba esta materia, investigador de CONICET. Daniel Heyman es uno de los mayores macroeconomistas de la Argentina, sino de Latinoamérica, profesor de la casa de macroeconomía, también jubilado, que participó en políticas económicas argentinas desde la década del 80 en adelante. Y Gustavo Montero es un joven doctor en economía, becario del doctor Heyman, que actualmente está haciendo sus estudios en el exterior. Así que es un excelente trabajo dado, confeccionado por este, tres excelentes investigadores y profesores de la casa. Muy bien, vamos a usar entonces las ideas claves de este capítulo, de una obra mayor, que trata acerca de las políticas económicas argentinas. Y vamos a ver otros capítulos de este mismo libro, pero centrémonos en el periodo de esta semana. La primera idea clave es el desarrollismo. Durante la década del 50-60, hasta el 70, hay una idea que está dando vueltas por Latinoamérica, que es el desarrollismo, que es esta idea del desarrollo económico como eje clave de las políticas económicas, donde hay una fuerte influencia de un grupo de investigadores, economistas, agrupados bajo el liderazgo de Raúl Prebisch en la CEPAL, Consejo Económico para América Latina, que fue determinante en el periodo para la región. Esta cuestión del desarrollismo hace referencia al crecimiento económico basado con eh, una industrialización, más allá de la sustitución de importaciones, el equilibrio macroeconómico, las cuentas externas, lo van a ver en el texto, es idea clave. Segunda idea clave que vimos semanas pasadas y que vamos a continuar viendo, es esta idea de los ciclos stop and go de la economía argentina, que lleva adelante un proceso de crecimiento, de expansión, expansión, y se detiene por problemas de la balanza comercial, el problema del sector externo, la balanza comercial y la balanza de pagos, un freno, generalmente con políticas ortodoxas, de liberar el tipo de cambio, de evaluar, unificarlo, congelar precios y salarios, bajar la distribución del ingreso y un nuevo ciclo expansivo a partir de la lucha de los salarios con los precios, etc. Tercera idea clave vuelve a ser, lo mencionamos con el texto de Portantiero y de Torre y de Red, es el empate hegemónico. A nivel político-social es un periodo que se abre con la Revolución Libertadora en el 55 y se cierra en el 76, en cierta manera, con el golpe de Estado de la última dictadura, donde los factores de poder y los agentes políticos sociales, en las pujas de poder económicas, sociales, políticas, no logran alcanzar la hegemonía o un proyecto de país estable a largo plazo. Y en este empate hegemónico, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, los partidos políticos, algunos sectores sociales,
no logran consolidar una visión acerca de la Argentina y su desarrollo, eh, en donde el rol no menor está dado por la proscripción del peronismo, del 55 hasta el 73. El peronismo no va a estar en el juego político de manera legal, legitimado, está prohibido. Y esto es un dato no menor para el sistema político social. Anclemos entonces en una cronología el texto de hoy. Digamos que en mayo del 58 asume Arturo Frondizi en elecciones generales, donde el peronismo está proscripto, pero que el peronismo va a apoyar a Frondizi porque hay un pacto entre el peronismo y la UCRI, que es la Unión Cívica Radical Intransigente, que es la subdivisión de la UCR que tiene Frondizi como líder, y este pacto implicaría que Frondizi llevaría de a poco una apertura política para volver a incluir el peronismo en el sistema político, para que vuelva a ser una opción electoral. De ahí el apoyo de Perón desde el exilio y los votos peronistas para la victoria de Frondizi en mayo en el 58 y que tome el poder en mayo del 58. El año 58 va a ser un año complicado a nivel económico, inflación, déficit fiscal, déficit de pago, tipo de cambio múltiples, y va a finalizar con un plan de estabilización, que es el objeto de este capítulo, donde bajo la concepción general del desarrollismo se va a intentar llevar adelante una estabilización de la economía que se va a ser contractiva, pero con el objetivo de cambiar la estructura económica argentina hacia el desarrollo. Por eso los autores, no solamente de este capítulo, sino de los capítulos siguientes, entienden que el gobierno de Frondizi, a nivel económico, llevó adelante un cambio estructural de la matriz económica argentina. O sea, que lo que pasa en el futuro, después del gobierno de Frondizi, es resultado de las grandes transformaciones de este periodo. 58, 59, el plan de estabilización va a tener ciertos problemas, va a haber una inflación muy alta. 60, 61, va a transitar el gobierno, va a haber un cambio de nuestra economía, va a pasar de las políticas desarrollistas a una política más ortodoxa por la fuerza de las circunstancias de la crisis, pero también problemas políticos. Y en el 62, Frondizi, por temas políticos y por la crisis económica, va a ser depuesto por un golpe militar. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, un rol no menor son las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Frondizi. ¿Por qué? Porque los planteos militares acerca de las políticas que lleva adelante Frondizi a nivel económico, pero más que nada las políticas a nivel de relación con el peronismo y con otros partidos políticos, van a incomodar a los militares que van a exigirle a Frondizi que se retracte de algunas medidas. Por ejemplo, el golpe de Estado del 62 se da porque en una apertura política consensuada que va haciendo a poco Frondizi, permite que algunos candidatos peronistas sin denominarse peronistas por las elecciones, con otros nombres, participen en elecciones, obtengan victorias en algunos distritos y frente a eso los militares van a hacer el golpe final en el año 62 y lo van a destituir y van a impedir que esos gobernadores de matriz peronista asuman las gobernaciones. Asimismo, Frondizi tuvo algunas políticas de aperturas. Entre el 58 y 52 se da, por ejemplo, la Revolución Cubana, donde Castro y Guevara van a tomar el poder, finalmente se van a declarar marxistas-leninistas, y Frondizi va a tener una entrevista con Guevara secreta, de la cual los militares se van a enterar, y van a generar fuertes descontentos, ¿sí? Y le van a plantear a Frondizi que es incorrecto eso. De hecho, la postura a nivel internacional de Frondizi sobre la revolución cubana también incomoda a los militares. Eh, ¿Cuál es el contexto? Ahora sí vamos al texto. ¿Cuál es el contexto regional y global de los años de Frondizi? Se produce ya la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para los años 58, 60, la economía global se recuperó de los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Está el mundo dividido en dos partes, lo que se llama Guerra Fría, el bloque soviético comunista, encabezado por la Unión Soviética, la URSS, y el bloque occidental capitalista, encabezado por los Estados Unidos. En esa Guerra Fría, donde Europa va a ser uno de los ejes de ese conflicto, hay que entender que también los conflictos se dan en Asia, son los años en que se va a gestar la guerra de Vietnam, que va a durar hasta los 70. Es el conflicto en África, donde los países africanos empiezan a independizarse, se llama la descolonización. Y también son los conflictos en América Latina, que comienza con el tema de Cuba y va a comenzar y va a decantar hasta el 73 con
del gobierno de Allende y la Unión Popular en Chile. Con lo cual estamos en un contexto global político convulsionado por una guerra fría, mundo bipolar, en lucha de dos sistemas económicos sociales, donde todo el mundo participa de una u otra manera. A nivel regional, lo que tenemos es el comienzo de los sistemas pretorianos. ¿Qué es esto? Si no son golpes militares, donde los militares gobiernan efectivamente en América Latina, son gobiernos pretorianos. ¿Por qué? Porque los militares toman injerencia en el poder político. O sea, el rol central de la Fuerza Armada política durante el periodo ocurre en toda la región. En Brasil, por ejemplo, más tarde en Uruguay, es el caso de Paraguay, Bolivia, y después Chile en el 73. A nivel económico se producen los famosos milagros. El caso de Japón o de Alemania, economías devastadas por la guerra que hacen un proceso rápido de crecimiento. Y Europa también, en el 58, 60, 60, es el periodo de gran crecimiento económico. Frente a esto, en Latinoamérica hay dos casos de crecimientos aceptados, como rápidos y positivos, que son el caso de Brasil y son el caso de México. Frente a todo este contexto global, político, económico y regional, es curioso, los autores señalan, señalado en varios capítulos de este libro, que Argentina suponía que no había crecido lo suficiente y que la economía argentina estaba estancada, cuando en realidad los datos muestran que no era tan así, que venía creciendo a tasas aceptables, bastante buenas, pero que no era percibido por los contemporáneos de esa manera. A ver, ¿cuál era el diagnóstico? Fundamentalmente se pensaba en la época que el problema de la Argentina era, para empezar, la falta de inversiones, y que la Argentina no tenía suficiente capital para hacer estas inversiones, por lo tanto había que recurrir al capital externo. El otro problema central era la inflación, el déficit fiscal y la balanza de pagos. Con cierto asidero, que, a ver, que la Argentina importaba más de lo que exportaba por los mismos problemas estructurales. Una industrialización que no había llegado al fondo, a la industria que se llama pesada, metalmecánica había avanzado, pero no a la básica de siderurgia y energía, petróleo, em, hierro, acero, ¿sí? Altos hornos, química, petroquímica. Y en este contexto entendemos el gobierno de Frondizi entonces. Eh, Vamos tomando algunas ideas del contexto político y vamos mechando las cuestiones económicas. En este marco de pensamiento y este clima de época, en el año 58, cuando toma el poder, hay grandes expectativas sobre Frondizi, pero también es un gobierno muy tensionado por la situación política y social. Por un lado, la Unión Cívica Radical, del cual Frondizi tiene la UCR, que es un emprendimiento. Por otro lado, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, que quedan vertebrados como la resistencia peronista, y el peronismo proscrito. En ese contexto, Frondizi tiene que moverse negociando con los diferentes sectores para mantener cierta paz, estabilidad, cierto equilibrio. Asume Frondizi con un programa desarrollista, explícitamente, donde habla del crecimiento de la industria, que hay que pasar de la industria sustitutiva manufacturera de bienes básicos e intermedios, bienes intermedios y finales, a industria básica, industria pesada, ¿sí? Energía, acero, petroquímica, ¿sí? Y claramente dice el problema de Argentina también es de infraestructura. Caminos, represas, ferrocarriles, transporte, comunicaciones. Entonces, propone Frondizi un salto del desarrollo en todos estos campos, con estabilidad macroeconómica, pero reconociendo que ante la escasez del capital local para llevar adelante esta transformación, hay que convocar al capital externo. ¿Sí? En ese sentido, en mayo que asume hasta fin del 58, Frondizi trata de coaligar una serie de fuerzas políticas y a fines del 58 lanza su plan de estabilización, el crecimiento. Eh, Unifica el tipo de cambio y el tipo de cambio los unifica, obtiene un préstamo del FMI para financiar el déficit fiscal y algunos gastos de desarrollo, sube las tarifas para equilibrar el déficit fiscal y tratar de bajar, en realidad bajar el déficit fiscal a donde se puede.
Los resultados en el año 59 de este plan, a primera vista, no fueron exitosos. Porque si bien trata de bajar la incidencia fiscal y unificar el tipo de cambio, las cuentas externas, las importaciones y exportaciones, son deficitarias, o sea que hay que cubrirlo con dólares. El plan de inversiones consigue, ¿sí?, el ingreso de capital externo, especialmente hace un contrato petrolero para el autoabastecimiento de energía, de combustible, e empiezan a ingresar capitales para industrias como la automotriz, que va a ser muy fuerte. Hay un gran aumento de las importaciones en Argentina en bienes de capital. Y hay un ingreso de capital externo en la cuenta de pagos en inversiones directas, inversión extranjera directa. Pero lo que va a ocurrir es que va a generar un proceso inflacionario y un retraso del tipo de cambio. Con lo cual, Frondizi va a tener los primeros problemas con los sindicatos que van a salir a la lucha para mantener el salario real en diferentes tipos de huelgas, y entre ellas, una de las más destacadas es la huelga de los ferroviarios, donde va a haber durante todo el gobierno de Frondizi en conflicto con los ferroviarios, porque parte de los planes y uno de los eh, caballos de batalla de Frondizi, perdón, con respecto al plan de desarrollo, es el transporte, y los ferrocarriles son deficitarios y no cumplen el rol de comunicaciones que se entiende debe tener para este plan de desarrollo. Por otra parte, los autores señalan algo muy interesante. Hay un cuadro muy interesante, que es comparar la evolución del salario real, o sea, de los ingresos reales de los trabajadores, con el tipo de cambio real, observando que es inverso. O sea, un tipo de cambio real bajo genera salario real alto, y al inverso, tipo de cambio real alto baja el salario real, entendiendo que el salario real en Argentina está reflejando en parte el poder de compra en dólares, por el tipo de cambio real de la economía. Los problemas propios que genera el plan hace que en junio del 59 Frondizi deba dejar parte de su equipo económico con este plan de desarrollo, estabilización y desarrollo, y asuma el Ministerio de Economía el ingeniero Álvaro Alzogaray, que va a tener un plan ortodoxo. Simplemente es bajar el déficit fiscal, devaluación, congelar precios, subir tarifas, con el objetivo de equilibrar las cuentas externas y equilibrar las cuentas públicas. ¿Sí? A pesar de ello, el plan de inversión continúa, la inversión externa continúa, desarrollándose nuevos polos de desarrollo, especialmente en Córdoba. Y a ver, uno de los éxitos de Frondizi va a ser el impulso que da la planta siderúrgica estatal Somisa de producción de aceros. ¿Sí? Más allá de estos resultados, el contexto es, si bien baja un poco la inflación, la crisis económica continúa. El plan ortodoxo lo que hace es poner en pie de lucha tanto a los ferrocarriles como a los sindicatos. Algunos giros políticos de Frondizi no son aceptados por los militares, que también tienen su influencia. En abril del 61 va a renunciar al Sogaray y va a asumir otro economista ortodoxo, Roberto Aleman, que vamos a ver que ocupa la cartera de Economía en varios momentos de la historia de nuestro periodo. Y en el año 61, un año crítico, el déficit fiscal está moderado por estas políticas ortodoxas, pero la inflación continúa siendo un problema, y los sindicatos pujan, hacen un plan de lucha para recuperar salarios que van a lograrlos a fin de 61. Y es el momento crítico donde la economía empieza a enfriarse, este famoso stop. El detonante del 61 de la crisis va a tener como epifenómeno el conflicto ferroviario. O sea, el plan de Frondizi con respecto a los ferrocarriles es fuertemente resistido, hay luchas, idas y venidas, pero como se tomó como leading case, cuando se resuelve a fines del 61 una negociación con los sindicatos ferroviarios con respecto a qué se iba a hacer con los ferrocarriles, genera una crisis política, porque esa negociación implicaba no reducir tanto, no transformar tanto como se deseaba el sistema ferroviario y la plantilla, con lo cual va a renunciar a Alemania. Por otro lado, el Banco Mundial va a reaccionar dando de baja algunos créditos que ya estaban aprobados, dado que al no haber reducción de la planta de los ferroviarios, del gasto de los ferrocarriles, el déficit fiscal aumenta. Al mismo tiempo, no se cumplen las metas del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el Fondo Monetario también retira su apoyo crediticio.
Y al mismo tiempo los militares también se pronuncian al respecto de manera negativa por la salida del conflicto ferroviario. Sumado a esto, a la apertura política que inicia Frondizi, con la idea de que los peronistas se presenten sin llamarse peronistas a elecciones, con partidos ad hoc para algunas gobernaciones en el 62, que Frondizi creía que podía vencer a los peronistas, pero finalmente los peronistas vencen, ganan, se da el golpe en 1962 y se da por cerrada la etapa del gobierno constitucional de Frondizi, pero no en las características económicas, porque se entiende que estos 4 años generaron un cambio en la matriz que va a ser perdurable. Dado que el vicepresidente de Frondizi había renunciado en el año 61, frente al golpe de Estado, Frondizi es tomado preso por los militares y llevado a la isla Martín García, donde va a estar en prisión. El vacío de poder, los militares no toman el poder, entonces el presidente de la Cámara de Diputados, José María Guido, va a jurar como nuevo presidente frente a la Corte Suprema de Justicia y va a tomar el poder en transición durante el año 62 para llamar a elecciones en el año 63, pero siempre bajo el tutelaje de los militares. Entonces, en todo el sentido, es un gobierno que mantiene la legalidad hasta cierto punto constitucional, pero que está bajo tutela militar. De hecho, los militares toman el poder porque en parte están en crisis interna acerca de qué deben hacer con respecto a su relación con el poder político. Esa lucha se va a dar entre dos facciones que se van a llamar azules y colorados, los colores típicos de los juegos de guerra militares, donde la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y a su interior se disputan acerca de, como decían los colorados, tomar el poder directamente y dejar de lado a los políticos civiles, o los azules que pretendían un tutelaje de las Fuerzas Armadas, pero sin violentar la Constitución y dejar que los políticos queden al frente del sistema. En esa disputa va a haber luchas violentas en Buenos Aires. Los militares van a tener una lucha interna durante el año de 1962. La victoria va a ser de los azules y eso es lo que permite que se llame elecciones 63 y un nuevo gobierno constitucional con proscripción del peronismo surja de las elecciones 63. Con esto cerramos. Les deseamos una muy buena semana y la semana que viene, con el texto de Saúl Keyman, de Aníbal Jauregui, vamos a ver el periodo siguiente que va del 62 al 66. Muchas gracias.